Bueno chicos, primero que nada, buenos días. Nosotros venimos por parte de la Universidad UGED. Nosotros somos de la Facultad de Ciencias Químicas y nosotros somos estudiantes de la carrera de Química Farmacéutica Bióloga. Nosotros les venimos a hablar sobre el sistema globalmente armonizado y ustedes como estudiantes de ciencias en este instituto, pues es importante que conozcan, porque en este momento que su salón es el laboratorio, pues ahí tienen un cuarto de reactivos. Entonces es importante que ustedes conozcan qué tipo de químicos tienen y los peligros que pueden tener al momento en el que ustedes estén en contacto, ya sea de forma directa o indirecta. Y pues bueno, pues para comenzar, te doy la palabra a mi compañero. Okay. Bueno, primero que nada, ¿qué son las siglas SGA? SGA significa Sistema Globalmente Armonizado, el cual, como su nombre lo dice, es un sistema que estandariza el etiquetado de muestras y sustancias químicas a nivel mundial. Este sistema pues fue aprobado por la ONU y se basa en los 3 tipos de peligros que pueden causar estas sustancias, los cuales son peligros físicos, peligros a la salud y peligros al medio ambiente. Bueno, el SGA cuenta con requerimientos que todas las etiquetas deben de tener. Entre estos pues son los conocidos pictogramas, las palabras de advertencia, frases de prudencia y frases de peligrosidad. Asimismo, los peligros que les mencioné anteriormente tienen clasificaciones, los cuales a la salud son 10 peligros, los peligros físicos son 16 y los peligros al ambiente son únicamente 3. Además, el SGA también cuenta con hojas de datos de seguridad a 16 secciones, que esto es obligatorio que todos deben de tener. Y se deben incluir los valores límite de composición en una tabla, que ahorita más adelante se lo vamos a explicar, donde se muestran las sustancias químicas con su concentración. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del etiquetado por el sistema globalmente armonizado, que se identifica, a mano arriba en negro se puede ver el nombre del producto de la sustancia química. Luego acá abajo se identifica los datos del fabricante o el proveedor de dicha sustancia. También se pueden ver los pictogramas, como pueden ver. Están las frases de peligrosidad, que como su nombre nos dice, nos indican qué tipo de peligro nos podemos estar enfrentando. Ahí, por ejemplo, dice gas extremadamente inflamable. Luego están las frases de prudencia, que pues son, pues como aquí dice, mantenga el recipiente herméticamente cerrado. Son como recomendaciones para trabajar con esta sustancia química sin correr algún riesgo. También se encuentra, aunque no esté señalado ahí arriba, dice peligro, que esas serían pues las palabras de advertencia, ¿no? Que hay que tener cuidado con esta sustancia. Aquí podemos ver lo que son las tablas de valores límites que ahorita les había mencionado. En este caso se ejemplifican los 10 peligros a la salud. Aquí, como por ejemplo dice, si una mezcla tiene de composición una sustancia química que es menor o igual a 1%, mayor o igual a 1%, nos puede presentar toxicidad aguda. Y lo mismo pasa con nosotros, que nos pueden causar corrosión o irritación en la piel, lesiones en los ojos, lesiones en las vías respiratorias, mutagenicidad en distintas categorías, carcinogenicidad, es decir, que esta sustancia nos puede crear reacciones que empiezan a generar células cancerígenas. Luego está la toxicidad para la reproducción, problemas al momento de reproducirse, y las toxicidades específicas para órganos blancos. Se divide en dos, puesto que una, con tan solo una exposición, nos puede generar problemas en nuestros órganos, y otra, al paso del tiempo, nos puede traer problemas. Un ejemplo que se usa aquí son como los trabajadores de Peñoles, que al estar en contacto con sustancias químicas durante mucho tiempo, a la larga se dice que tienen muchos problemas. Es por eso que constantemente, cada ciertos meses, se le hacen exámenes para ver los niveles de ciertas sustancias en su sangre. Y bueno, las hojas de datos que ahorita les mencioné son pues documentos, ¿verdad?, que contienen la información de la sustancia, y pues son obligatorias, ya que en ellas se ve pues almacenamiento, riesgos del material, y se están compuestas a 16 secciones, pero aquí les presentamos las 9 más importantes. La primera, pues la identificación, ¿verdad?, de la sustancia, la identificación de peligrosidad, que por peligro nos puede presentar, la composición o los ingredientes de la sustancia química. Aquí, muy importante, las medidas de primeros auxilios, es decir, qué hacer en dado caso que haya un accidente con la sustancia química con la que estemos trabajando. Las medidas contra incendios, porque hay algunas sustancias químicas que deben de tener cierto cuidado, o se debe seguir un reglamento para, en dado caso que haya un
incendio, porque no todas, ¿cómo se llama? Hay sustancias que no simplemente se le puede llegar a echar agua porque puede generar más reacciones. Están las medidas contra derrames también. Uno derrama algo en el laboratorio por accidente, luego va por el trapeador y hay veces que el trapeador ya estuvo en contacto con cloro, que es lo más común, y eso pues puede generar otra reacción, hay que tener cuidado con eso. Está el manejo de almacenamiento, porque las sustancias deben de tener un cierto almacenamiento. Las más peligrosas no se deben de dejar al alcance de todos, pero tampoco en un lugar de muy difícil acceso, porque después nos puede causar un problema al tratar de agarrarlas. Luego, controles de exposición y equipo de protección personal. Por ejemplo, hay algunas sustancias que al momento de destaparlas pueden soltar algunos gases. Es por eso que se recomienda ir a las campanas, ¿verdad?, de seguridad o su efecto a cierta distancia con cubrebocas y lentes. Luego, pues las propiedades físicas y químicas que tiene dicha sustancia y pues qué nos puede traer, qué peligros pueden ocasionar dichas propiedades. Luego, ¿dónde puedo obtener más información acerca de las indicaciones de riesgo y de nuestra sustancia química? Pues directamente con el proveedor. Ellos pues son, en su defecto, pues siempre la mayor parte del tiempo son empresas, entonces ellos, al ser los que fabrican dicha sustancia química, deben de saber todos sus componentes, cómo se debe almacenar, qué indicaciones debe dar, qué se puede hacer en caso de que haya un peligro. Siempre hay que ir directamente con el proveedor. Bueno, como se mencionó anteriormente, en las etiquetas tenemos los pictogramas. Los pictogramas nos ayudan a nosotros a tener conciencia de las advertencias y tener conciencia de los peligros que pueden causar las sustancias químicas o las mezclas, tanto a nosotros físicamente, a nuestra salud y como al medio ambiente. Entonces es importante conocerlos, y más si estamos en contacto con ellos. Por ejemplo, pues ustedes que están en un laboratorio, tal vez en algún momento tengan acceso a los químicos y tienen que conocer los pictogramas para saber las reacciones que pueda haber por dichas sustancias. Aquí tenemos ejemplos de pictogramas. Este es de corrosión. Creo que se identifica muy bien con el dibujito, que es básicamente lo que debe de pasar. Nos puede causar quemaduras, daños a la vista, irritación cutánea o quemaduras. Creo que es uno de los más conocidos. Tiene que ver con la toxicidad, que puede ser leve, mortal o tóxica. Igual, creo que por el dibujo medio identificamos. Hay una personita y esto nos indica que puede generar cáncer, inmunidad, toxicidad reproductiva, daño respiratorio y pues más toxicidad al sistema respiratorio. Este es muy similar a otro, pero hay que destacar que tiene un círculo con la llama. Esto quiere decir que el líquido o el sólido o el gas es congruente. De acá hay que tener mucho cuidado con ese, porque quiere decir que la sustancia es explosiva, o sea, puede explotar así de la nada, entonces hay que manipularlo con cuidado. El otro es para decirnos que hay un gas comprimido o que está bajo presión el líquido, entonces hay que tener cuidado porque igual, por ejemplo, en las latas es básicamente eso. Como vimos, es parecido al otro, pero no tiene un circulito y es uno de los más conocidos también. Quiere decir que una sustancia es flamable, entonces hay que tener cuidado con que se caliente o exponerlo al fuego. Esto básicamente aplica en aerosoles, en los gases o líquidos flamables, en los líquidos fosfóricos y en los autoreactivos y en los peróxidos orgánicos. También nos ayuda mucho con el dibujo, porque básicamente nos dice que es un peligro para el medio ambiente. Puede dañar a la capa de ozono, puede generar toxicidad aguda o leve en los mamíferos o en las especies acuáticas de acumulación, o puede tener persistencia y degradabilidad. Ya después de que se hablaron de los pictogramas y los significados,
viene siendo entonces, ¿cuáles son los nuevos elementos del SGA? Pues bueno, nuestra compañera ya nos indicó unos, que vienen siendo los pictogramas de riesgo, que pues estos son básicamente elementos gráficos que nos describen de una mejor forma qué peligro nos puede generar el químico en el que estemos en contacto según sea el cuidado de este. Los siguientes vienen siendo las palabras de advertencia, que estas palabras se emplean simplemente pues para indicar la clase o la categoría del producto, y las más comunes que pueden encontrar vienen siendo las palabras de atención o de peligro. También tenemos indicaciones de riesgo. Estas indicaciones de riesgo se manejan muy común en códigos, chicos. Entonces, por ejemplo, si el profe en algún momento les llega a pedir en una práctica que manejen un químico, es importante que se chequen en los indicadores, porque estos se refieren a los peligros tanto físicos, al ambiente o a la salud, que ya explicaron mi compañera. Y por ejemplo se pueden basar, dice por ejemplo, código 200, peligros físicos. Entonces ahí ya es una forma en la que pues, se pueden dar cuenta cómo se debe de manipular el químico. Después tenemos indicaciones de advertencia, que pues estas pueden ser frases que describen las medidas de precaución que deben de tener, pues ya sea para minimizar, prevenir accidentes o daños causados por la exposición al producto. Ya como les comenté, tal vez ustedes no tengan un contacto directo, pero al momento de tener ustedes un cuarto de reactivos ya es muy importante que tengan precauciones al momento de estar cerca de ahí o de agarrar algún pues, producto. Y bueno, ya vimos los nuevos elementos, ya vimos los pictogramas, pero entonces, pues, ¿qué beneficios tiene el CGA en su implementación global? Pues básicamente el beneficio principal es el que cada país tenga el mismo etiquetado, los mismos pictogramas, las mismas indicaciones de riesgo, porque pues tenemos productos ya sea nacionales como de importación. Entonces es muy importante que ustedes pues los conozcan para prevenir daños pues nuevamente a la salud pues, o en su área laboral. Y pues también pues el evitar que se confundan sustancias, porque por ejemplo, no sé, si en China el pictograma de explosión tiene un diferente elemento al de aquí, pues se puede confundir. Entonces es muy importante que sí sepan las diferencias. Y pues bueno, en esta diapositiva pues simplemente es para indicar que si por ejemplo en algún momento el profesor les dice que investiguen algún compuesto, algún dato, algún riesgo, etcétera, y vean la información que tiene GHS, pues es simplemente lo mismo que el SGA, simplemente que pues está en sus siglas en inglés, que viene siendo el Global Harmonized System. Entonces pues es importante también conocerlo. Y pues bueno, pues entonces ¿cuál viene siendo la finalidad de implementar el CGA? Pues simplemente pues, como ya lo comenté nuevamente, pues el que se pueda reconocer pues y sobre todo comunicar, eso es lo más importante, que sobre todo se pueda comunicar de manera universal los tipos de riesgo que pueden tener los químicos según sea el caso, cómo se deben de cuidar. También tienen que checar muy bien las hojas de seguridad para ver pues los compuestos, etcétera. Y pues bueno, aquí en México la implementación del SGA viene por medio de la norma oficial mexicana. Esta norma es la NOM 018 STPS del 2015, y pues esta básicamente consiste en que se encarga de manejar bien la correcta distribución de los químicos, ya sean pues nuevamente, ya sean de importación o sean generados aquí nacionalmente, que tengan una buena clasificación y que tengan el correcto etiquetado. Y además pues la norma establece los requisitos para la identificación de los pictogramas, las hojas de seguridad y los nuevos elementos que pues ya hemos hablado pues anteriormente. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el impacto del CGA. Esta implementación en las normas vigentes pues va a ayudar a que poco a poco los países, bueno pues obviamente del mundo, tengan que seguir la misma simbología y clasificación para una mayor globalización sobre los peligros que pueden tener unas sustancias químicas, y al igual que su implementación para la capacitación de los trabajadores sobre el CGA y todo lo que conlleva. Los principales cambios tras la implementación del CGA. Estos cambios van para todas las instituciones, empresas, trabajadores y hasta para los mismos distribuidores de las sustancias,
pues deben de seguir pues una nueva señalización que es por medio de los pictogramas que ya mis compañeros mencionaron anteriormente, y de un listado actualizado de todas las mezclas y sustancias químicas que son peligrosas para la salud, en lo físico y en lo ambiental, que ya también me explicó mi compañero Ángel. Ahora, ¿esto cómo va a afectar? El CGA, ¿cómo afecta a todos los integrantes, por así decirlo, de este mundo? Bueno, obviamente se debe llevar una capacitación para la CGA y para la norma oficial mexicana. Esto no solo para las personas mexicanas, sino para todo el mundo, ya que bueno, ya para tener un correcto manejo en las sustancias químicas y no tener información errónea que puede provocar un accidente, obviamente. ¿Y por qué se debe aprender las precauciones en el manejo de productos químicos? Si, por ejemplo, si yo voy a trabajar a algún país y la simbología de ese país no es la misma que la mía, pues obviamente me voy a confundir y no voy a saber qué debo hacer y qué no debo hacer. Entonces, se debe aprender para que así tengan una mejor contextualización, por así decirlo, de las indicaciones de seguridad y sobre todo los datos que debe conllevar el manejo de esa sustancia. La clasificación de productos químicos, bueno, pues como ya explicaron mis compañeros, se debe representar en los tres tipos, que es el físico, la salud y los ambientales, ya que pues todo puede afectar. Aquí están los ejemplos que ya comentó mi compañera: es corrosivo, reactivo, explosivo y los demás. Ahora les voy a hablar sobre el rombo de seguridad. El rombo de seguridad es lo que comúnmente encuentran en un reactivo, ya que presenta los siguientes elementos, que son los riesgos para la salud, los de inflamabilidad, el riesgo específico y el riesgo de reactividad. Aquí vemos que está el riesgo específico, que siempre va a ser el blanco; para la salud va a ser el azul; la inflamabilidad va a ser el rojo y la reactividad va a ser el amarillo. Y cada uno de estos se va escalando, por así decirlo, del 0 al 4 para indicar su riesgo. El 0 es el de menor riesgo y el 4 es el que tiene el mayor riesgo. Aquí podemos ver unos productos que todos los tenemos en sus casas. Un ejemplo de esto que a todos nos ha pasado, hasta a mí: van a lavar el baño y ¿qué le echan? Pinol, cloro, Ajax, y ahí ya se andan muriendo dentro del baño, se hace una nube de humo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque en caso de que no esté un familiar ahí y les llegue a pasar algo, pues ahí queda, la verdad. No nomás eso, también al momento de ir a trapear le echan pinol, cloro y lo agarran con las manos, sabiendo que en el rombo de seguridad tiene corrosividad o otros daños a la salud. Hay que estar al tiro con eso, muchachos. Funciones del rombo NFPA, o su nombre en inglés, National Fire Association. Este se creó para el sistema de bomberos, pero también para industrias que manejan reactivos químicos. ¿Esto para qué? Al momento de que el equipo de bomberos tenga, por ejemplo, sucede un accidente aquí en el cuarto de reactivos, pues ustedes salen corriendo de manera bien para que no haya accidentes. Llegan bomberos, pero hay sustancias ahí que no tienen que tener contacto con agua. Entonces el bombero, por ya tener una capacitación, trae otras cosas, que agua o no sé, espuma, para que no se propague más el incendio o haga reacciones con otras sustancias. En las industrias es lo mismo, tienen que tener todo etiquetado para un mejor manejo, para el equipo de seguridad, para los trabajadores. Como ustedes aquí supongo que tienen etiquetados, todo bien acomodado, entra uno, a lo mejor les reparte a todos, o bueno, todo, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado, no aventarse, que se les caiga amoníaco, pues se hace una nube de humo y se prende la campana y todos a ventilar, ¿verdad?
Los colores del rumbo de seguridad se clasifica en 3 colores. El color azul nos indica el peligro a la salud, el rojo nos indica la inflamabilidad y el blanco el color específico. El amarillo nos indica lo reactivo. Aquí tenemos un ejemplo donde del 0 al 4, donde ya nos había explicado mi compañero, el 0 es el menor riesgo y el 4 es un poco más peligroso. En la salud podemos observar el nivel de riesgo. 4 es mortal, no muy peligroso, peligroso, poco peligroso. Acá podemos ver los reactivos. En caso de que algún reactivo, el alcohol por ejemplo, que tenga, no sé, del 0 al 4, debajo de 25 centígrados, pues ya es peligroso, ¿verdad? O debajo de 93. Acá podemos observar la reactividad. Puede explotar en caso de choque, calentamiento. Y acá el riesgo específico, oxidante, reactivo, no usar agua. Aquí por ejemplo les digo, miren, no se tiene que usar agua en varias sustancias. Entonces hay que tener cuidado, no todos los materiales se desechan a la tarja. A lo mejor no manejan tanto reactivo peligroso, pero no todo se desecha a la tarja. También tienen que tener algún equipo para desechar específicamente ese reactivo o saturarlo con mucha agua para que así no haya ninguna reacción ya con otro reactivo. Entonces pues más que nada todo esto se basa en esto para que tener un mejor manejo en toda la seguridad, para que ustedes tengan un mejor manejo en la industria, en todo el mundo. Por ejemplo, mis compañeros dijeron, viajan a otro país, entonces ven el pinol pero en letras chinas y ustedes dicen, no, pues es que no tiene el mismo etiquetado, quién sabe qué significa esa bola o no sé. Entonces para eso se hizo esta norma, la 018, para tener un mejor manejo y todos sepan cómo debe de estar manejándose, por así decirlo, perdón. Bueno, pues eso sería todo por nuestra parte. Pues como conclusión podemos decirle a ustedes, chicos, que pues nuevamente como están en el laboratorio tienen que tener mucha precaución cuando vayan a entrar al cuarto de reactivos, porque pues a veces dejan de que, ay, voy a dejar ahí mi bata y voy a dejar ciertas cosas. Entonces a veces por pensar que no tenemos elementos químicos pues de riesgo, pues uno entra como si nada y puede tirar algo y ahí puede generar un accidente. Y nuevamente, cuando ustedes vayan a realizar sus prácticas, no todo tiene que ser desechado aquí en los lavabos, tienen que tener un cierto procedimiento específico y pues sería todo por nuestra parte. Gracias.